En representación del Partido Revolucionario Institucional. Mariana, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al INE por esta excelente convocatoria, a todos los institutos políticos para que puedan presentar la plataforma electoral 2015-2018. Saludo con mucho afecto a todos los representantes de los partidos políticos aquí presentes, muchos de ellos colegas y amigos con los que hemos transitado varias de las reformas importantes que ha vivido este país. En representación del Partido Revolucionario Institucional vengo a exponer los principales contenidos de nuestra plataforma. La plataforma del PRI está fundada en 12 grandes ejes temáticos. Entre ellos hay 3 ejes que tienen estrecha relación con el tema de derechos humanos, seguridad y justicia. Sociedad segura y de leyes, todos los derechos para todos los mexicanos y el de igualdad de oportunidades para las mujeres. En el centro de cada uno de estos ejes, tenemos que decirlo, y de estas políticas diseñadas para su consecución, se encuentra la persona y sus derechos. En virtud del breve tiempo que contamos para exponer nuestra plataforma, dividiré mi exposición en 3 grandes rubros, temas que tienen que ver estrictamente con derechos humanos, temas de seguridad y temas de justicia. Sin duda alguna, durante los últimos años, ustedes saben, México ha consolidado grandes reformas históricas en la materia. Nadie puede negar los avances significativos que representó en 2008 transitar a un nuevo modelo de justicia penal. O en 2011 la reforma en materia de amparo y, desde luego, la reforma en materia de derechos humanos. A partir de dichas reformas, bien lo ha dicho el doctor Fix, pues se han realizado esfuerzos también de implementación y queda la sensación de que es suficiente, es decir, ya tenemos un marco jurídico importante en materia de derechos humanos y que lo que resta es, desde luego, implementar. Está más en la cancha de la implementación para consolidar estas reformas. Sin embargo, y desde luego hay grandes avances. Se expidió una ley general de víctimas, una nueva ley de amparo. Históricamente se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, así como reformas en materia de fuero militar y de investigaciones de delitos cometidos en contra de periodistas. Así también se han hecho grandes esfuerzos por implementar y ejecutar políticas necesarias para materializar estas reformas. Sin embargo, sí quedan algunos pendientes, sí queda una agenda legislativa pendiente en esta materia. Lo que propone el PRI en este caso es establecer mecanismos necesarios para perfeccionar el sistema de protección de derechos humanos y generar las condiciones para transitar hacia una nueva cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos desde el gobierno, pero también desde la propia sociedad. Para ello se proponen 7 grandes reformas. Primero, la expedición de una ley para reglamentar la reforma al artículo 1 constitucional, principalmente en lo que se refiere el tercer párrafo del artículo 1, que establece la obligación de toda autoridad de investigar, sancionar, prevenir y reparar toda violación de derechos humanos. Segundo, expedir las reformas necesarias que regulen de manera clara los mecanismos de recepción de criterios y sentencias emitidos por organismos internacionales que México les haya reconocido competencia. Tercero, expedir las reformas para regular en el ámbito federal y local el control difuso que realizan jueces federales y jueces locales de conformidad con el artículo 1 y el 133 constitucional. Cuarto, reformar las leyes que contemplen sanciones administrativas y penales a todo servidor público que violente derechos humanos. Quinto, establecer un sistema efectivo de defensoría del ciudadano que asista y apoye a las personas víctimas de derechos humanos. Sexto, reformar para establecer que toda autoridad de todo orden de gobierno deba contar con unidades de protección en materia de derechos humanos para eficientar la atención inmediata que deban recibir los ciudadanos víctimas de derechos humanos. Sexto, promover la educación y el conocimiento de los derechos humanos como una política transversal gubernamental que precisamente ha comentado aquí el doctor Fix. Proponemos garantizar plenamente la vigencia de los derechos de grupos vulnerables como como los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, las mujeres y los migrantes. De ello tenemos planeado una agenda legislativa para proteger sus derechos. En materia de seguridad, porque consideramos en el PRI que el bien mayor es la vida humana, uno de los grandes objetivos del partido es buscar un México en paz. Por ello se busca poner a la ciudadanía y a las familias en el centro de nuestras políticas y nuestras propuestas. Dentro de las propuestas concretas que el PRI presenta, mencionaré 6 de las principales. Primero, impulsar la reforma constitucional
para la expedición de una ley general que en ciertas materias establezca tipos penales únicos, distribuya facultades y coordine esfuerzos para la mejor investigación, persecución de los delitos que más dañan a la sociedad. En este caso estamos hablando en materia de desaparición forzada, tortura y, como ya se hace, en materia de trata y secuestros. Proponer una reforma constitucional para la expedición de una ley general de fundamentos penales que homologue el primer capítulo de todos los códigos penales de la República y que, sin legislar en particular sobre tipos penales, que son competencia exclusiva de los estados, homologue las bases constitucionales relativas a la imputación penal, al fundamento de las sanciones penales y establezca límites máximos y mínimos de las sanciones penales, a fin de evitar, por ejemplo, que un mismo delito se castigue de manera diametralmente distinta en distintos estados de la República. Tercero, impulsar la reforma constitucional propuesta por el presidente Peña para establecer las policías estatales únicas con el objeto de crear 32 corporaciones policiales eficientes, confiables y profesionales. 4, realizar una revisión integral de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el objeto de, primero, analizar alternativas viables que mejoren los esquemas de coordinación entre las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia. Segundo, consolidar la existencia de un Sistema Nacional de Información en materia de seguridad pública que integre y articule todas las bases nacionales de datos que cuenten con información en materia de seguridad pública. Tercero, prever la creación de un Banco Nacional de Información Genética, y esto va acorde con la propuesta del presidente Peña de articular un Sistema Nacional de Información Genética para la identificación de personas desaparecidas. Quinto, homologar las bases de los sistemas de emergencias ciudadanas a fin de facilitar el intercambio de información para una mejor actuación. Además de ello, proponemos expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, que también anunció el presidente Enrique Peña Nieto, y la expedición de una ley para crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esto acorde con las medidas por la paz, la unidad y la justicia que también anunció. En materia de justicia proponemos 5 grandes acciones. Primero, impulsar una reforma integral para el fortalecimiento de la justicia local, que es la justicia que tiene más cerca el ciudadano, la más inmediata. ¿En qué materias? Materia civil, familiar, mercantil y laboral. La idea que subyace en esta propuesta es que necesitamos hacer más accesible la justicia a los ciudadanos y propiciar que estas personas, las que hayan sufrido un daño, puedan ver reparado ese daño de manera más inmediata. Establecer un sistema nacional de resolución de conflictos menores, cuyo eje rector sea despresurizar los tribunales locales y federales que hoy enfrentan un grave rezago por no encontrar alternativas para la solución de conflictos. Consolidar la efectiva, desde luego, esa es una agenda importantísima, la agenda legislativa pendiente para armonizar la legislación, para consolidar la transición al nuevo sistema de justicia penal. Todavía hay leyes que reformar, todavía hay la necesidad de establecer un servicio profesional de carrera para ministerios públicos, peritos, policías de investigación y los facilitadores de los medios alternativos, a fin de que estos se profesionalicen y tengan un servicio de carrera profesional. Por último, establecer una agenda para la consolidación y fortalecimiento de las instancias de procuración de justicia nacional, federal y locales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Benítez. Muchas gracias. Le damos nuevamente la palabra a la maestra Mariana Benítez Tiburcio, representación del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Trataré de ser muy eficiente con mi tiempo, dado que son solo 3 minutos y hay muchos temas que comentar. Primero, celebro los consensos. Me parece, estoy de acuerdo con Angélica, con la senadora Angélica de la Peña, que hay un gran número de consensos en cuanto a la agenda legislativa pendiente para los siguientes 3 años. Hay agenda legislativa pendiente en materia de derechos humanos, eso se reconoce. Todos reconocemos que es muy importante poner el énfasis en la educación en derechos humanos en todo el país, fortalecimiento de instituciones y acercar a las personas a las instituciones y a los órganos encargados de defender sus derechos. Disensos. Yo sí quisiera hacer algunos comentarios y precisiones. Primero, yo no puedo aceptar de ninguna manera
que se diga que que todos los organismos internacionales que nombró Marta Tagle coincidan en que hay un olvido de la agenda de derechos humanos. Yo sí quiero decir que los invito a leer, hay un gran reconocimiento de los grandes avances legislativos que ha habido en materia de derechos humanos. Sin embargo, desde luego, el propio gobierno ha reconocido los grandes retos que tenemos en materia de derechos humanos, las graves violaciones que viven día con día muchos mexicanos, y en eso nos estamos ocupando. Por otro lado, sí quiero decir que se han realizado una serie de acciones, se han desplegado acciones de capacitación, de difusión de la reforma, de publicaciones. Sin embargo, esto no basta con capacitar a los funcionarios públicos una vez y hasta ahí quedó la capacitación. Esto es una cultura que debe de vivirse desde el gobierno, pero también en la propia sociedad, y es la propia sociedad quienes son los motores eficaces para difundir esta reforma. Por otro lado, en cuanto al tema de Ayotzinapa, sí quiero dejar claro dos cosas. Primero, nunca se pretendió, y esto es en relación a lo que dijo el representante del Partido Humanista, nunca se pretendió decir que no fueron desaparecidos, no hubo desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Por el contrario, la PGR consignó por desaparición forzada, están consignados algunos de los integrantes de las policías, y en algunos otros casos el juez consideró que no encuadraba la desaparición forzada, pero desde luego jamás se pretendió simular que eran no localizados, al contrario. Y por otro lado, sí creo que es muy importante distinguir ambos fenómenos, distinguir lo que son desapariciones forzadas y distinguir lo que son personas cuyo paradero se desconoce, porque hay muchos, miles. Si vemos las cifras en Estados Unidos, por ejemplo, hay miles que por año hay personas que se desconoce su paradero por muchas razones. Entonces creo que es importante atender dos fenómenos muy complejos con políticas muy claras de cómo resolver estos problemas. Y por otro lado, sí quisiera decir que es muy importante que se ponga dentro de la agenda la efectiva implementación del nuevo sistema. Nos queda un año para implementar el nuevo sistema de justicia penal y todavía hay muchos rezagos, sobre todo no en un tema de infraestructura, pero sí de capacitación de los nuevos operadores. Creo que ahí es donde tiene que ejercer el Congreso de la Unión un gran liderazgo para que pueda transitarse de la mejor manera. Gracias.